tal, gente? ¿Cómo están? Corrientes, mi querida Corrientes, muy linda mi ciudad. La costanera me encanta. Pero en este momento está lleno de bichos. Así que si vas a salir, llévate un repelente, alguna cosita así, porque la verdad que hay demasiados insectos. Se ve a través de la pantalla de televisión que hay demasiados insectos. Tenemos una linda temperatura, obviamente, como casi siempre es en Corrientes, para pasear, disfrutar con los amigos, estar en contacto con esa persona con la que nos gusta charlar, tomar unos matecitos, quizás una gaseosa, y si manejas, no tomes, porque ya sabes, puedes complicar tu historia y la historia de los demás. Tenemos 29 grados, media luna, ya me está dando hambre, está despejado y una sensación térmica de 32 grados. ¿Qué va a pasar en la semana? Bueno, en la semana aparentemente no va a haber lluvias, tampoco van a haber nubes, según lo que dice ahí mi celular aquí con el tema del servicio meteorológico. Para el día lunes vamos a tener una temperatura de 36 grados y una mínima de 25. Esperemos no tener cortes eléctricos o bajadas y subidas peligrosas. Para el martes se repite la historia, 36 de máxima, 24 de mínima. Miércoles continuamos por solo un gradito, 35 de máxima, 23 de mínima. Para el jueves santo, que hay que ir a visitar las iglesias, hay que ir a visitar las 7 iglesias. Para este jueves va a haber 34 grados de temperatura máxima y una mínima de 22 grados. Para el viernes, donde que tenemos que estar más o menos quietito y respetar, vamos a tener una temperatura de 35 grados máxima, 22 de mínima. Para el sábado, 36 de máxima, 24 de mínima, y dice que ya vamos a tener unos pequeños nubarrones. Para el domingo, 35 grados de máxima y 24 de mínima, el momento en que nos encontramos nuevamente en esto que es relato. Me llamo Amado Antonio, voy a estar haciéndote la compañía hasta la hora 24 a través de Radio Fresh, la radio que invade el internet. También de la mano de la 103.1, la más escuchada de Resistencia. Bueno, así como te dije cómo estaba el tema de la temperatura, no es que, digamos que lamentablemente volvimos a tener una persona que se arrojó al Paraná desde el puente General Belgrano. Me mandaron la información, vamos a ver, dice que es una señorita. Rescataron a una mujer que se arrojó al río Paraná, no tengo la fecha exacta, la policía está apoyando en esto y aparentemente la señorita no sufrió mayores consecuencias. Hay que ver después qué pasó. Esto es de Noticias Digital Chaco. Estaba mirando también el tema de los ángeles del puente. No lo estoy viendo a los chicos, pero ustedes tienen que tener en cuenta que son dos que van caminando por el puente. No pueden estar las 24 horas del día, y yo creo que el puente, sigo insistiendo en que debe tener rejas, sobre todo en la parte principal donde que la gente intenta sacarse la vida. Todo ese lugar tiene que complicarlo un poquito más, porque así como está, es tan fácil que sigan ocurriendo este tipo de desgracias, que no nos gusta a nadie. Vaya a saber qué la motivó a esta señorita, no llegué a ver bien. La información solamente es un video, no tiene mayor datos, no puedo saber qué es lo que pasó con ella. Me lo pasaron hoy, entonces no pude tener información, no pude recabar información de qué es lo que pasó, en qué situación de salud se encuentra la que se arrojó del puente, y bueno, cosas así. Hay que solucionar el tema del puente. No puede ser que a esta altura sigamos teniendo estas noticias desagradables y tristes de que hay personas que toman su vida en sus manos. Otra de las cosas buenas, pasemos a algo un poquito más bueno. Estamos en Semana Santa. Hoy era domingo de Ramos, cuando Jesús entra, creo que a Jerusalén, y le ponen los ramos. Todo el mundo andaba con su ramo hoy dando vuelta por ahí para que se lo bendiga. Empezamos la Semana Santa. ¿Qué te parece si comenzás un ratito todas las tardes a rezar? ¿Por qué? Por el mundo. El mundo necesita que vos reces.
porque no es que estamos tan bien, el mundo está muy, conflictuado. Hay que tratar de ayudar con nuestro rezo y solicitar a nuestro Dios que nos ayude y nos saque de este pozo en el que estamos cada día sumergiéndonos más. Voy a pasarles también esta información que me brindó Silvia Ranciaro. Ella siempre es una devota de Jesús, siempre está apoyando a la iglesia. Y en este caso me paso la información de lo que sucede en esta Semana Santa, porque es toda la semana, iniciamos hoy domingo, pero continúa el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección. ¿Qué significan los días de la Semana Santa y por qué se llaman así? Semana Santa es un periodo de tiempo religioso que se celebra en muchos países del mundo, donde se recuerda la muerte y resurrección de Jesucristo. Para los creyentes de la religión cristiana, la Semana Santa es uno de los periodos más importantes del año litúrgico, ya que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Durante estos días, se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén el Domingo de Ramos, la Última Cena el Jueves Santo, la crucifixión y muerte del Hijo de Dios en el Viernes Santo, y su resurrección en el Domingo de Resurrección. Es considerado como un tiempo de reflexión y meditación en el que los fieles participan en diversas actividades religiosas y culturales, como procesiones, viacrucis, representaciones teatrales y celebraciones litúrgicas. La Semana Santa es asumida como una oportunidad para renovar la fe y el compromiso religioso de los creyentes, y para mantener presente el sacrificio de Jesús en la cruz como expresión de amor y salvación para la humanidad. Cada una de las fechas posee un significado especial para construir la historia del Salvador y su ascenso a la eternidad. Domingo de Ramos, que fue hoy, es el primer día de la Semana Santa, es decir, una semana antes del Domingo de Resurrección. Conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Las narraciones de los evangelios indican que la multitud lo recibió agitando palmas y ramos de olivo mientras él montaba en un burro. En este día, los fieles cristianos acostumbran a asistir a las iglesias donde se realizan procesiones en las que se portan palmas o ramas de olivo bendecidas, en representación de la entrada triunfal de Jesús. Lunes Santo, que es mañana. Durante este día, Jesús muestra su poderío y autoridad al expulsar a los comerciantes del templo que lo habían convertido en un mercado. Este día representa la importancia de respetar los lugares sagrados y la autoridad de Jesús como figura divina. Martes Santo. Se considera como un día de preparación para el triduo pascual, de jueves a domingo, que conmemora la pasión, muerte y resurrección. De acuerdo al Nuevo Testamento, Jesús anunció su muerte ante los discípulos, a causa de una traición que protagonizaría uno de ellos. Miércoles Santo. Es el fin de la Cuaresma y comienzo de la Pascua. Es el momento en que Judas Iscariote traiciona a Jesús por 30 monedas, entregándolo al Sanedrín y al tribunal religioso. Jueves Santo. Se rememora la última cena con los apóstoles, reunión en la que lavó sus pies. Su naturalidad de humildad la refleja en sus oraciones y con la vigilia. Asimismo, se recuerda el beso de la traición de Judas y el perdón por sus actos. Viernes Santo. Jesús es sometido a un juicio y torturado antes de ser crucificado. Después de su muerte, los fieles desclavan su cuerpo y lo entregan a su madre. El día de la conmemoración del fallecimiento de Cristo se reflexiona sobre el significado de su entrega por la humanidad. También se menciona que Judas, el apóstol que traicionó a Jesús, se arrepiente y se ahorca. Sábado de Gloria. Es el tercer día del triduo pascual, que es la celebración litúrgica más importante del cristianismo. Esta fecha marca el final del período de luto y reflexión que ha tenido lugar durante la Semana Santa. Los discípulos de Jesús aguardan por su resurrección, después de su muerte en la cruz. Domingo de Resurrección, también conocido como Domingo de Pascua, es la celebración más importante del calendario litúrgico cristiano. Se conmemora la resurrección después de su muerte en la cruz, según la narrativa bíblica. Y así termina la Semana Santa. Muchas veces nos quejamos de la Municipalidad de Corrientes que no hace las cosas
de que no se hace cargo de un montón de otras actividades, arreglos que necesita la ciudad, por ejemplo. Pero estoy viendo con mucho desagrado de que hay personas que están robando los carteles de señalización de las calles, que es tan importante, ya que si viene un turista no sabe si va a mano de bien o mano contraria. Otra de las cosas, las mismas personas que viven en la ciudad necesitan a veces ubicarse en una dirección, y hay chicos que están robando los carteles. Es una desgracia lo que está pasando. Debería intervenir inmediatamente la policía y poner bajo arresto y restaurar ese daño que están ocasionando a toda la sociedad. Frente a la terminal, por ejemplo, había un hermoso cartel que indicaba Avenida Maipú con Avenida Aconcagua, y ya lo robaron, pero lo robaron completo. ¿Cómo hacen eso frente a una terminal de colectivo donde hay un destacamento de policía que no es destacamento en sí, sino es una comisaría? Estamos de acuerdo que la comisaría solamente se tiene que hacer cargo de la terminal, pero también podría mirar un poquito para el lado de la calle, ¿no? Digo, para ir fijándose qué puede pasar, no solamente en la terminal, para eso son policías. Pero una vez entrando hacia las 1000 viviendas, también hay varios lugares que han sustraído esta señalización tan importante para el que vive en la ciudad como para el que no vive en la ciudad. Yo puse mi queja, dije en el Facebook, Maipú y Aconcagua, frente a la terminal, robaron completo la señalización y otras calles cercanas. Lo que yo me pregunto es, ¿para qué quieren? ¿Para qué quieren esas señalizaciones? ¿Para qué les sirve? Luego, la gente comenzó a reaccionar, por supuesto, ante este posteo. Lo dice una señora, dice así: adictos a hacer perjuicio. Estoy muy de acuerdo con esta señora, porque son personas que solamente sirven para hacer perjuicio. Y lo triste es que cuando la policía los atrapa, ellos quieren tener más derechos que los demás. Otra señora dijo: no tengo idea, en Catamarca y Quintana, un vecino le mandó a quitar, la señalización, porque no le gustaba que no se vea su casa. Puede pasar eso. Hasta ahora no se repuso eso, dice, con la consecuencia de que algunos conductores se equivocan y doblan contramano. ¿Qué autoridad tendrá el tipo para creerse dueño de corrientes? ¿Vieron? Les digo que las señalizaciones son muy importantes, no solo para el turista, también para el que vive en la ciudad. Conocer las manos hacia dónde van. Hay calles que son muy conocidas, pero hay otras que no. Seguimos. Dice, hay una respuesta también, hay dos respuestas, dice. La mía es una que dice que yo no sabía la verdad que había sacado. Y bueno, algunos son así. Eso sí, la mujer traía todos los días a su perro a mi vereda a hacer sus necesidades, y encima cuando le dije que haga en su vereda se enojó. Así nomás son algunos, dice la misma persona que estaba diciendo de que en calle Catamarca y Quintana ese vecino hizo quitar la señalización. Saca a pasear su perro y hace sus necesidades en la vereda de los vecinos. Es un clásico, le digo, sobre todo en los barrios. La gente le suelta al animal y sale corriendo para hacer todas sus cositas en las veredas de los vecinos, y si es que puede entrar hacia el patio de frente, también lo hace. Le avisas, o miran para otros lados o se enojan. Otra persona que opina dice: son dañinos, no les interesa su ciudad. No veo la utilidad de quedarse con algo ajeno que no va a cumplir ningún propósito. Está en un sitio cumpliendo una función. Señalizar, lo quitan y hay que volver a hacer. Eso es cierto, estoy muy de acuerdo. Y es un gasto otra vez nuevamente para la municipalidad. Eso lo pagan todos, también el imbécil que se lo robó, dice, si es que abona impuestos. Solo son personas mal acostumbradas, hacen daño porque son inadaptados. Seguimos, hay otro comentario también así, de lo que se están quejando de estas actitudes que tiene la gente. Digo yo, no tiene papá, no tiene mamá que al ver que el chico se está trayendo un cartel de la calle no le dice algo, no le reprende y le dice: ¿por qué traes eso? Eso no se tenés que hacer, eso es un robo, tenés que dejar en su lugar. No tienen padres, no tienen ningún familiar que se tome la molestia de decirle: ¿por qué trajiste esto a la casa? Esto no tiene que estar acá, esto tiene que cumplir una función, esto tiene que estar en la calle.
En mi época, mi madre me controlaba hasta los juguetes que yo tenía. Si veía un juguete que ella no había comprado, enseguida le llamaba la atención. Hoy por hoy parece que lo dejan así al libre albedrío, y eso no está bien, porque después son personas de las cuales nos comenzamos a quejar. Dice otro, como ja. Y en esquina de Avenida Ferrey Chile, donde había una parada de colectivos, la dueña de una hermosa casita con la complicidad de funcionarios de turno y la somnolencia, ahí está mejor, está mal, literal, del Consejo Deliberante, mandó a sacar esta parada de colectivos, dejando a unas 4 cuadras entre paradas próximas. Y luego dice, qué empatía hacia los que utilizan este medio de transporte para llegar de sus trabajos o de estudiar a altas horas de la noche. Empatía y educación, palabra que no está en el diccionario ni en la educación de esta dueña, que es muy conocida por funcionarios de turno. En Corrientes sí hay personas que hacen lo que quieren. Otra cosa de lo que estoy viendo cada vez que ando por ahí en esta hermosa y bella ciudad es que están robando también los sumideros de agua, o sea, los desagües que se dice. Hay agujeros en varios sectores de la ciudad con el peligro de que alguien pueda caer en ellos, lastimarse muy pero muy mal, porque ustedes saben que a veces los sumideros son bastante grandes. Quienes anteriormente habían carreros que estaban robando. Las noticias que teníamos nosotros, la policía había atrapado a estos personajes, pero ahora si no son ellos nuevamente, ¿quiénes son los que están robando esos sumideros? Entonces roban los carteles, ensucian las paradas, destruyen las luminarias, se roban el cable que es también para las luminarias, por el tema del cobre. Nuestra ciudad está viniendo muy abajo. Y otra de las cosas tristes son que las plazas están bien equipaditas, pero hay adolescentes que ya son grandes, no es para ellos la hamaca ni los sube y baja, y sin embargo están pavoteando. No tuvieron infancia. ¿Qué les pasa a estos adolescentes que tenemos? Y nadie le dice nada hasta que destruyen algo que es para los chicos. Entonces tenemos que crear un poquito más de conciencia, porque no estamos yendo hacia cualquier lado y eso no es así. Tenemos que empezar a cuidar las cosas que nos da la municipalidad, a pesar de que muchos dicen de que es el deber de ellos, pero no de hacer a cada rato. Si nos dan algo, yo creo que hay que cuidarlos. Bueno, continuando con las cosas que nos pasan en la ciudad de Corrientes, ¿quién no ha sufrido cortes eléctricos en enero, febrero, inclusive este mes de marzo, que a veces ni siquiera hacía mucho calor, igual te pegan los cortes de energía eléctrica, pero no se ve reflejado en la boleta, porque resulta que la ADEPEC te corta la energía eléctrica, pero no te oficializa ningún descuento. ¿Por qué eso? Porque no hay una reglamentación para ese tipo de casos. Ahora en Corrientes presentan un proyecto para que la ADEPEC descuente automáticamente antes los cortes de luz, o sea, el costo, digamos así. La iniciativa establece una compensación del 2.5% por cada 30 minutos continuos de interrupción del servicio. Los reclamos se canalizarán a través de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Lo formalizó en un proyecto un grupo de concejales de la ciudad correntina de Montecaseros. O sea, comenzamos con Montecasero, pero nuestro defensor público no se lo conoce, no existe, no está, se fue de vacaciones. Un grupo de ediles de Montecaseros ingresó un proyecto de ordenanza que busca imponer descuentos automáticos en las facturas de energía eléctrica cada vez que se registren cortes prolongados en el servicio eléctrico. La iniciativa presentada ante el Consejo Deliberante establece que por cada 30 minutos continuos de interrupción, la empresa prestataria deberá aplicar una reducción del 2.5% sobre el total del consumo mensual del usuario afectado. El proyecto, firmado por los concejales opositores al oficialismo local, propone además que el descuento sea acumulativo
por cada fracción de media hora de corte debidamente acreditada. Para canalizar los reclamos, la normativa designa a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor como el organismo encargado de recibir las denuncias, las cuales deberán estar respaldadas por al menos 5 vecinos afectados por la misma interrupción. Una vez verificado el reclamo, la oficina lo remitirá a la empresa, que tendrá la obligación de aplicar la compensación en la factura inmediatamente, bajo el apercibimiento de sanciones administrativas. Está bueno, ¿no? El proyecto enfatiza que la medida no está dirigida contra la empresa, sino que busca proteger los derechos de los consumidores y establecer un equilibrio. Si se paga en tiempo y forma, la empresa tiene que cumplir en tiempo y forma. Y si no cumple, sencillamente tiene que responder, remarcó uno de los concejales. Los impulsores de la iniciativa consideran que la implementación de este mecanismo de compensación automática constituye una herramienta efectiva para obligar a la prestataria a mejorar la calidad del servicio, al tiempo que subrayan que la protección de los consumidores es un deber indelegable del Estado, conforme a los principios constitucionales y la legislación vigente en materia de defensa del consumidor. El proyecto fue ingresado al Consejo Deliberante y deberá ser tratado por las comisiones correspondientes antes de su tratamiento en el recinto. Y yo digo que esto se debería agrandar un poquitito más. Toda la ciudad de Corrientes a veces sufre un bajón y una suba de energía eléctrica en forma automática. Cuando vos te empezás a conectar con todos los conocidos que tenés en los distintos barrios, pasó exactamente por la misma situación tuya. Baja la tensión y les sube otra vez. Ha quemado muchos electrodomésticos. Yo creo que también esta ordenanza que están queriendo hacer en Montecaseros lo tienen que hacer con ese tema también, con el tema de me quemaste la heladera, me quemaste el aire acondicionado o el televisor o lo que sea, algo quemaste haciendo bajada y subida. Ponen la hora en el que el bajón y la subida se realizó, que es muy fácil porque aquí en Corrientes prácticamente ocurre en toda la ciudad, sobre todo en los momentos que hace mucho calor. Veremos qué pasa ahora con estos calores que se están viniendo, que estamos entre 32 grados, quizás tengamos. Ahora tenemos una humedad de casi un 57%. Veremos qué tipo de humedad y qué tipo de calor tendremos en toda la semana. Y esperemos no tener bajones. Me parece muy bien que la DPEC se haga cargo del pésimo servicio que nos brinda a los usuarios, ya que las boletas son exageradas, en muchos de los casos muy exagerados. Y los que más sufren son los del interior. Los del interior de Corrientes a veces no tienen luz toda la mañana hasta las 3 de la tarde. A veces de las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde. O bien tienen la energía eléctrica, pero con, ¿cómo que se dice? Con bajada de luz. No tiene los 220 voltios. Tiene 180 y a la larga se prende el foco. Pero no podés prender una heladera, un aire, un ventilador. Y para peor, el servicio es carísimo. Vivir en el campo y tener energía eléctrica es prácticamente hoy por hoy es ser millonario, porque pagan muchísimo más alto las boletas de lo que paga una persona viviendo en una ciudad. Entonces, esa falta de respeto yo creo que la DPEC tiene que empezar a hacerse cargo. Me parece muy bien y ojalá que aquí en la capital también se encarguen los concejales, no solamente en andar cambiando la circulación de las calles, poniendo flechitas y un montón de otras cosas que ya nadie necesita, y en lo que se necesita no se hacen cargo, que por lo menos tomen la iniciativa de Montecaseros y la traigan a la ciudad capital, porque acá también sufrimos los bajones, los cortes y la falta de previsión eléctrica. Salvo esos momentos en que te dice vamos a cortar la energía eléctrica y a veces cortan 4 horas, 3 horas. Eso tiene que tener un descuento en las boletas. Contactate con nosotros 3794 25 78 49. Y
cuándo no todas las noches haciéndonos cargo de las cosas que ocurren en nuestra ciudad capital, que según algunas personas políticas dicen que estamos en el primer mundo más o menos, de que tenemos todos los servicios. El transporte urbano realiza un corte desde la hora 22 y dice que va a ser indefinidamente. Este sábado que pasó se confirmó que las unidades de transporte urbano de pasajeros ya no circularán más a partir de la hora 22, con un servicio interrumpido que recién se restituye a las 6 de la mañana del día siguiente. La medida, que había sido ejecutada sorpresivamente en la noche de este viernes, para alegría del caballero y la dama, se mantendrá de forma diaria y por tiempo indeterminado, razón por la cual se generó un clima de zozobra en los usuarios del servicio de colectivos de línea. La interrupción del servicio nocturno afecta a todas las líneas operadas por las empresas ERSA, Empresa Romero Sociedad Anónima, y Transporte San Lorenzo, es la misma otra vez, con distintos nombres. Esta restricción deja a miles de trabajadores, estudiantes y ciudadanos a la deriva, sin alternativas de movilidad en una franja horaria donde otros servicios como los remises o Uber resultan inaccesibles para muchos. La situación escaló luego de que se esclareciera el origen de la interrupción. En un primer momento, la falta de colectivos en las calles sugirió la posibilidad de un nuevo conflicto salarial, pero fue el propio gremio quien desestimó esta versión. El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor UTA, Corrientes, José Sabao, en un diálogo desvinculó de plano a los trabajadores de esta decisión. Dijo: te explico, esto no es una medida de fuerza porque no fue convocado por la UTA, ni por el gremio, ni por los trabajadores, subrayó el dirigente, al poner el foco sobre la responsabilidad directa de las firmas prestatarias en la parálisis del servicio. Es una decisión obviamente unilateral y nos merecemos más o menos eso porque tenemos una sola empresa que maneja todo el servicio de colectivos de la ciudad, y eso no está bien. Una decisión unilateral, así de simple. La falta de preaviso fue uno de los puntos más críticos de la jornada. En la noche del viernes, tanto los usuarios como los propios conductores se encontraron con la novedad en el momento en que las unidades debían continuar sus recorridos habituales. Consultado acerca de ello, Sabao explicó que la UTA no recibió ninguna notificación oficial por parte de las cámaras empresariales ni de las gerencias de ERSA o San Lorenzo. Nosotros nos enteramos por parte de los compañeros y ahí le pedí una explicación a la empresa y recién nos respondieron qué decisión habían tomado. Así que nosotros de manera sorpresiva también nos enteramos el día viernes, relató el referente gremial. Según la información proporcionada por las prestatarias al gremio, la interrupción responde estrictamente a una cuestión de costos y sostenibilidad financiera. El objetivo principal sería la búsqueda de reducción del consumo de combustible y los gastos operativos en los horarios de menor recaudación, ante lo que consideran una crisis del sector. Es una decisión netamente de la empresa debido a la crisis que dicen ellos que están atravesando, como para ahorrar combustible y demás después de la hora 22. Asimismo, advirtió que la situación no es coyuntural, sino que va a continuar, dado que, según relató, comenzaron ayer y hoy me informaron, dice, por el día sábado, que seguirán por el resto de los días hasta un nuevo aviso. Entonces tenemos una incertidumbre con el tema del transporte. Si no te da para atender como corresponde, yo creo que deberían dejar de prestar el servicio. Otra de las cosas, está bien, hay franjas donde hay mayor cantidad de pasajeros, pero ¿qué pasa si el pasajero comienza a exigir también de que no quiere ir parado? Son 2.000 pesos, ¿por qué tenés que ir parado? Las veces que salen los chicos de la escuela, todo el mundo va ahí aglomerado, eso parece, no sé, un colectivo de circo. Hay de todos los olores, con estos calores que tenemos en Corrientes, no tienen la mayoría aire acondicionado, todo encimado, tenés que viajar parado y pagar una tarifa desde un extremo a otro, que son 2.000 pesos. ¿Por qué entonces no hacen tarifas divididas para que uno, según el recorrido que hace, paga, como en cualquier país desarrollado del mundo?
ya que según los políticos dice que estamos desarrollados. Yo creo que debería ser así. La crisis del transporte en la capital no es un fenómeno nuevo, pero esta modalidad de apagón nocturno marca un precedente peligroso en la relación entre la Municipalidad de Corrientes como órgano de contralor y las concesionarias. Los antecedentes inmediatos muestran un sistema golpeado por la quita de subsidios nacionales, el incremento de los insumos y las tensiones por las actualizaciones tarifarias que, pese a efectuarse de forma periódica y preventiva, nunca son suficientes para cubrir las expectativas empresariales. Ante ellos, distintos usuarios consultados manifestaron su descontento ante una nueva interrupción de la prestación y al consecuente falta de micro en los distintos ramales. Ante ello, consideraron que se trata de una herramienta de presión que hace uso de este servicio esencial como moneda de cambio. Ante este panorama, el rol de la Municipalidad de Corrientes a través de la Secretaría de Movilidad Urbana queda bajo la lupa. La normativa vigente establece que el transporte urbano es un servicio esencial que debe ser garantizado por el órgano de contralor. Ahora bien, con este tipo de medidas inconsultas y unilaterales, se pone en jaque a la autoridad real de quien tiene que controlar que esta prestación se cumpla de acuerdo con lo normado. Esto es por tiempo encima, dicen, indeterminado. ¿Qué tal, no? Hasta que intervenga el órgano que corresponda. Quieren plata, sentenció Sabao, con lo que dejó de manifiesto que la resolución del conflicto depende ahora de la intervención de las autoridades de aplicación para exigir un adecuado cumplimiento de las frecuencias. Seguramente la municipalidad le va a pedir explicaciones a la empresa. Ante este panorama, se intentó reiterada e insistentemente dialogar con el secretario de Movilidad y Seguridad de la municipalidad, Yamandú Barrios, durante la jornada del sábado, pero no se obtuvo ningún tipo de respuesta. Estamos en una encrucijada, no tenemos colectivo a partir de la hora 22. Yo que quería salir a recorrer las iglesias y no quería llevar mi vehículo, digamos mi moto, evidentemente voy a tener que salir con la moto porque a partir de la hora 22 ya no tengo más colectivo. Y hay que tener en cuenta que a veces hasta las 21:30 ya no tenemos más colectivo. Todo depende. A ver qué hace Yamandú Barrios. El impacto social de la medida es inmediato para quienes dependen del colectivo para retornar a sus hogares. Eso es más grave todavía porque yo lo que hago es solo un solo día. Al no existir un sistema de transporte alternativo eficiente, el cese de actividad a la hora 22 condena a los usuarios a quedar varados o a incurrir en gastos que superan ampliamente sus posibilidades. Lo que se podría aconsejar al pasajero es que esté un ratito antes, porque a la hora 22 algunos ya están cortando en la cabecera. Eso es lo que le comenté recién, evidenciando que incluso antes del horario pautado ya comienza el repliegue de las unidades, lo que reduce aún más la ventana de movilidad para los ciudadanos en la ciudad de Corrientes, una ciudad pujante según el gobierno provincial. Esperemos que se hagan cargo y que esto se termine de raíz. Tenemos que eliminar la empresa ERSA, desgraciadamente. Son muy conflictivos, no ganan 2 pesos con 50 y ya empiezan a pelear. ERSA es una empresa que ya hay noticias, no es que yo lo estoy inventando, están dejando muchas provincias porque o lo rajan o dicen que no le dan el número o lo que sea, pero el único lugar que está viviendo tranquilamente hasta hoy día era la ciudad capital de Corrientes, así que espero que esto se solucione. Entre tantas cosas que no funcionan en nuestra hermosa provincia de Corrientes están los sueldos docentes, la parte educativa que está haciendo falta, las inversiones necesarias para que funcionen los establecimientos en forma adecuada, ya que hay muchas cosas que el gobierno se ha desligado. Una de las cosas que se desligó también es de la cooperadora, que es el único medio que tiene una escuela para solucionar sus problemas inmediatos. Ahora resulta que no es necesario, que es solamente un voluntario. Pero ¿qué pasa cuando no tenés un vidrio? ¿Quién se encarga de tener una buena voluntad y comprar un vidrio para que los chicos no se congelen? O arreglar un ventilador que ya no funciona, porque el ministerio tampoco se hace cargo de absolutamente prácticamente nada. Ni siquiera pasa los libros en los cuales tienen que firmar los docentes.
Es una barbaridad lo que está pasando. Mucha publicidad y pocos hechos. Entre ellos también tenemos el tema de los autoconvocados, que ahora le dieron creo que un 6% de aumento, que es insuficiente con respecto a todos los sueldos que debería haber actualizado en años anteriores. Entonces los docentes salen a protestar y al gobierno no le gusta. Ya está enviando a la policía para tratar de que no se haga la carpa blanca, sobre todo en la ciudad de San Luis. Enviaron a un policía con un oficial con unos cuantos agentes, que da lástima la verdad, porque no podés tapar el sol con el dedo. Señor gobernador, ahora que ya tiene un nuevo ministro de Hacienda porque el otro no soportó la presión, espero que haga las cosas como corresponden. Comienzan a generalizarse la carpa blanca en Corrientes. Muchas localidades se suman a esto, que no es nuevo, pero refleja el hartazgo de la comunidad educativa en materia salarial de toda la provincia. Algunas marchas fueron realizadas cuando el gobierno pretendió descontar hasta 700.000 pesos del sueldo por un paro legal. ¡Queremos nuestro sueldo! ¡Queremos nuestro sueldo! ¡Queremos nuestro sueldo! Esta marcha se realizó a lo largo de la famosa costanera General San Martín de Corrientes. En Goya, Mercedes, Saladas, Sauce, Esquina, Santa Rosa, Paso de los Libres, Capital, Itatí, San Luis del Palmar, en cada rincón hay docentes autoconvocados. Acá no se esconde nada. Acá todos tienen voz. Les cuento algo. Un día, un colega a quien respeto profundamente, Sergio, nos dijo: yo me salgo de autoconvocados porque voy a trabajar para Yete. Ustedes sigan en su lucha, los admiro. Un gesto enorme, de los que casi no se ven. Clarísimo ejemplo de que acá no hay banderas partidarias y tampoco somos apolíticos. Simple, la educación en Corrientes tiene responsables y a esos responsables se les exige que la saquen adelante. Pedimos una audiencia con la ministra en febrero y hasta hoy no nos la concede. A los medios, en vez de hablar al cohete, llámennos. Les vamos a decir quiénes somos y qué queremos para la educación correntina. Dejen de inventar disparates. A los gremios, hagan lo que consideren mejor, tienen nuestro aval y nuestra fortaleza. Pero salgan de su burbuja y díganos claramente qué van a hacer. Nosotros seguiremos luchando, como siempre, y confiando en los colegas que nos dieron su confianza. Nunca les escondimos nada, y nunca lo haremos. Firma Augusto Alteraz, docente autoconvocado. Docentes autoconvocados en plena Plaza 25 de Mayo. Y eso desencadenó en que nos vacíen las cuentas. Esto no puede ser. Ahora nosotros le decimos, ¿no era que la medida del paro era ilegal? ¿Por qué cambiaron de actitud? Esa es la gran pregunta. A todo esto nos hicieron hacer creer. Acá estamos los docentes autoconvocados. Docentes autoconvocados presentes, marcando diferencia, exigiendo a los responsables que se hagan cargo. Otra marcha pero en la avenida 3 de Abril exigiendo un aumento y rechazando el 6% otorgado por la provincia. ¡No!
de San Luis del Palmar. La policía interviene en la carpa docente que se quiere hacer en esa localidad. Buenas noches. Uno solo, el de abajo no. El señor Sosa entonces le dijo, bueno, señor intendente. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero no va a quedar armada la carta. Y es algo mucho más simbólico también. Está. Gracias. Es algo mucho más que nada simbólico. Media hora lo mucho. Representa la lucha docente, la lucha por la educación pública. Y sabemos que eso también a nosotros nos va a favorecer. Totalmente. Porque nosotros que seguimos orden de arriba también. Creo que es del ministro para abajo, del gobernador para abajo. ¿Y cómo las otras localidades están haciendo? Santa Lucía, Paso de los Libres, Itatí. Salada. Realmente los jefes que estén ahí en esos lugares van a recibir su premio por permitirse también. Nosotros somos todos aquellos que queremos ir a cabo en nuestro pueblo. A mí me da doler, por ejemplo, si me mandan por permitirle a ustedes, por hacerle la gauchada, me va a doler a mí que me manden a su vida. Y a nosotros nos duele que nos hayan dejado sin sueldo. Eso es importante que entienda como compoblanos, porque nosotros nos quedamos sin sueldo. Entonces esto es un reclamo justo, señor. No estamos haciendo nada, no le molestamos a nadie. Es una hora que vamos a clavar esta carpa, porque acá hablo con lo que es el ejecutivo, el municipal, que no hay nada municipal que nos impida hacer uso de esta plaza que es pública, es de usted, mía y de todo lo que estamos acá presentes. Yo le entiendo, pero déjenos expresarnos libremente. No estamos por hacer ningún disturbio. Queremos plantar esta carpa una hora acá en la plaza y que la población que está saliendo ahora se entere de nuestro reclamo. No somos 20 que estamos hablando por hablar. Lamentablemente, el comisario anoche, yo le dije ya lo mismo que le repito a usted al comisario anoche, estamos autorizados, hablamos con el intendente, él está de nuestro lado, él nos está acompañando. No sé qué otro ejecutivo es lo que manda a decir que nosotros no podemos hacer una carpa en nuestra localidad donde yo trabajo, donde yo doy todos mis impuestos en mi localidad. Entonces yo necesito por favor la libertad, señor, un rato la libertad de expresarnos, le pido. Después le acompañamos a usted si le quieren mandar a otro lado, le acompañamos también para que no le manden ni le trasladen a ningún lado, señor, porque nadie no queremos que ningún funcionario salga perjudicado de esto, pero necesitamos el acompañamiento. Ayúdennos a ser libres. Queremos esto un ratito nada más. Tenemos para repartir, para hablar con la gente, no nos están dejando hacer nada en esta localidad. Lo único que estamos es el tema del espacio público, de la utilización del espacio público, respecto a la carpa. Eso está prohibido. La simbología de la carpa es que estamos. Está prohibido. ¿Dónde está prohibido? Porque, a ver, No estoy comercializando nada, no estoy vendiendo nada. El código contravencional está prohibido en las ordenanzas municipales. Pero está autorizado para... ¿Por quién está autorizado? Por el intendente. A nosotros no nos llegó nada. yo me quedé que usted y me Nosotros todos los estamos policías, todos los autorizados. me dijeron, pero no. Acabo de hablar con el intendente, ¿Por qué no me dice puedo que hablar habló con con el usted? comisario Por Sosa, todo ¿dónde está el lo de- comisario? Entonces se tiran acá la pelota, yo necesito que nos den la libertad. Pero ustedes, como ustedes no ven nada de nuestra parte escrita, nosotros no vemos nada escrito de su parte. Es sus palabras. No es nuestra palabra. Y respetamos la autoridad, pero nosotros tenemos derecho de libremente expresarnos. Pero Iván, por eso digo, la carpa es representativo para nosotros a nivel lucha, es la lucha de la carpa. Usted también tiene que saber entender. No puede ser que ustedes no nos vengan a un ratito, viven haciendo injurios por todos lados y nosotros no nos metemos con sus funciones. Por favor,
Te estamos pidiendo, por favor, hablé recién con el intendente, me dice, yo no tengo problema, no tenemos problema, entonces ¿cómo puede ser que se contradigan? Nosotros, esta es nuestra localidad, somos sanluiseños, ¿no? Nosotros somos distintos al ejecutivo municipal, nosotros somos la autoridad de aplicación de la gente. Lo mismo estamos por ocupar este espacio. Entonces, Lo a mismo ver, estamos por siempre hacer este espacio. municipales y provinciales. Los mismos, porque estamos por juntarnos. No cambia nada. Por lo menos una hora nos pueden dejar que se ocupe, una hora al menos. Y si armamos la carpa y salimos acá, pegamos una vuelta con la carpa llevando, tampoco. O sea, el miedo que tiene el gobierno es hacia nuestra carpa. Es hacia nuestra carpa. Pero no es nuestra lucha, es la de ustedes. Nosotros somos los maestros de sus hijos, de sus nietos. Tenemos miedo a la Y si represalia. nos quedamos, perdemos todo, perdemos nosotros, pierden ustedes. Entonces, desde el principio le dije, Y bueno, podemos armar y salimos, damos una vuelta en la plaza, llevamos nuestra carpa, nuestra marcha y se termina todo. Si nos beneficiamos, se benefician ustedes. yo ya le he visto, ya en el comentario de eso, nosotros estamos, ustedes consiguen el salario mínimo también, Repercute en ustedes. nosotros lo apoyamos. La policía no quiere que instalen la carpa docente cuando le dicen que otras localidades están permitidos. Se aclara que la policía también se beneficia con el aumento de sueldo docente. A algún funcionario del gobierno le molesta. Tienen miedo a la carpa docente en San Luis del Palmar. Docentes autoconvocados Corrientes, sector 2019. Un grupo de padres que apoyan los reclamos de sus docentes. Grupo que no se deja deslumbrar por eslóganes vacíos del gobierno que prometen calidad educativa sin recursos y con maestros pobres. Declama esencialidad del servicio, pero la usa solo para frenar paros docentes, aplicarles descuentos salvajes con el fin de doblegarlos y callarlos. Padres que entendieron que, si bien sus hijos son el centro del sistema educativo, los maestros son el motor que pone en marcha todo el sistema, son los que le dan valor, sentido e interés a los recursos y contenidos. Mientras ellos no sean valorados, reconocidos y bien pagos, no puede haber calidad educativa aunque el gobierno reparta computadoras y les obligue a cumplir 190 días de clases. La calidad es mucho más que eso y los padres entendieron. Autor, Carlos J.C. Evidentemente al comisario de San Luis del Palmar no le gusta la carpa docente porque de todas maneras envió a sus agentes, a pesar de tener una autorización municipal, aunque ellos sí se pueden apersonar si es que es algo que puede ocasionar daño a la ciudadanía, cosa que no era cierto. Le pidieron solamente por una hora y se siguió negando. La verdad que el pobre oficial que se presentó en la plaza no tiene la autoridad. Se hubiese presentado el comisario, si entonces ponía su carita y le decía a los docentes de que no quería que coloquen la carpa ahí. Seguramente viene desde la parte del gobierno provincial, que no le está gustando el tema de las carpas porque se está agrandando el conflicto. Hoy por hoy ya los tutores también comienzan a apoyar y me parece muy bien, porque son ellos también tan perjudicados como los docentes al enviar a sus hijos a lugares no aptos para la enseñanza. No funciona ventilador, las sillas ahí están recauchutadas con otro pedazo de madera, con una tabla que sobró por ahí de la calle, le ponen para poder sentarse. Los chicos tardan casi 20 minutos buscando los bancos de curso en curso para poder comenzar sus clases. Los ventiladores no funcionan, a pesar de que ya sabemos que aquí en Corrientes el ventilador no funciona, pero no es que no funciona porque hace demasiado calor. Entonces le están mandando a sus hijos a un infierno. La provincia dice que está garantizado todos los 190 días de clase, pero ¿en qué forma? ¿Sentado debajo del árbol? No, eso así no se hace. En fin, hay muchas cosas que son muy conflictivas en nuestra provincia. Vamos ahora a otro conflicto que hay en Itatí, que es el Cotolengo. El Cotolengo no está recibiendo las partidas a nivel nacional para continuar con su tarea. El Cotolengo es un lugar donde hay muchas personas discapacitadas, inclusive hay familias enteras de recursos, de buenos recursos, no solamente hay pobre creería, que van y dejan sus familiares ahí porque ya no los pueden cuidar.
Vamos entonces a esa nota. El pequeño cotolengo Don Orione, ubicado en Itatí, atraviesa una delicada situación que pone en riesgo la continuidad de sus servicios y la atención de sus residentes. Desde la institución señalaron que la crisis se debe al incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y a la falta de pago por parte del programa Incluir Salud, que adeuda prestaciones desde diciembre de 2025. En este contexto crítico, la institución lanzó un fuerte llamado a la solidaridad de la comunidad para colaborar con un aporte, para poder seguir brindando subsistencia a sus residentes. El retraso en los fondos compromete seriamente el funcionamiento del hogar, donde se brinda contención, asistencia y cuidados a personas con discapacidad en situación de alta vulnerabilidad. Ante este escenario, desde la coordinación realizaron un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad para poder sostener las actividades y garantizar la atención de los residentes. Cada donación es fundamental para seguir brindando atención y cuidados, expresaron a través de sus redes sociales. La situación genera preocupación en la comunidad y vuelve a poner en foco las dificultades que atraviesan las instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad, especialmente ante demoras en los pagos y falta de recursos para sostener su funcionamiento. Vamos a escuchar un vídeo que realizaron desde Itatí para informar y pedir por colaboración a las autoridades. Buen día para todos, soy el padre Claudio Muñoz, rector de la Basílica de Itatí y religioso de la obra Don Orione, a cargo del Cotolengo de Itatí, junto con el equipo de conducción que acompaña a esta casa de caridad. Aquí nos representa nuestro residente, contamos con 37 residentes, 40 empleados, y queremos hacer visible nuestra situación. Estamos en una emergencia de discapacidad, ya que Incluir Salud a nivel nacional y el PAMI están retrasados con los pagos, y prácticamente desde diciembre no estamos cobrando. Entonces, apelamos a la solidaridad de todos para poder hacer visible este video, para poder viralizarlo también y poder compartirlo y poder llegar así a las autoridades de la nación y sensibilizar sus corazones, especialmente por la atención en la discapacidad aquí en Itatí, pero también en todos los cotolengos del país. Que Dios los bendiga y que la Virgen de Itatí interceda por todos ustedes. Les dejo la forma de contactar al Cotolengo y su alias para depositar su ayuda. ¿Cómo colaborar? Alias, Coto Provincia Itatí. Facebook, Pequeño Cotolengo Don Orione Itatí. Instagram, @Cotolengo de Itatí. WhatsApp, 379 534 a 8717. Muchas gracias. La semana pasada estuve comentando el tema esto de poder renovar nuestro juego de comedor, o sea, los dientes que tenemos en la boca. No es fácil, hay veces que sí se puede renovar los dientes, porque según los científicos o especialistas, nosotros tenemos dos, que le decimos siempre, sale el diente de leche y luego sale el diente de hueso, pero dicen que podemos seguir teniendo más dientes. Muchos, unos cuantos más al menos, muchos más. Y no sale simplemente porque, no sé, la naturaleza en sí no lo deja salir. Entonces se hicieron ya unos estudios para que esto suceda, para que la gente pueda tener su dentadura normal. Hay casos en los que sí se puede, hasta hoy por hoy, pero hay otros que no. Tengo un informe más o menos tipo científico, espero que lo entiendan, pero más o menos le doy la entradita para que sepan de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la recuperación de dientes. Dejar de tener dientes postizos, en algunos casos, no en todos, hasta hoy día, por ejemplo, digamos, y tener los dientes los que hemos perdido. Qué lindo, ¿eh? Ojalá se pueda, porque tener un diente que no es el tuyo complica la situación, ya sea para comer, para tener una sonrisa agradable y cosas así. Vamos al informe científico. Esto les va a parecer una locura, pero en Japón una empresa está diseñando un fármaco que puede estimular el crecimiento de nuevos dientes. Recién estaría listo para 2030, por lo cual falta muchísimo para que lo lancen al mercado, ya que el año que viene van a empezar con las pruebas. El
en julio de 2024. Pero sí llama muchísimo la atención en la comunidad científica este fármaco que está desarrollando Terigene Biopharma, esta empresa que cuenta con la financiación de la Universidad de Kioto, que recién el año que viene va a comenzar con los ensayos clínicos en adultos sanos, después de que el equipo lograra hacer crecer nuevos dientes en ratones en el año 2018. El equipo ha creado un fármaco de anticuerpos que inhibe la proteína que suprime el crecimiento de los dientes, ya que consideran que la mayoría de las personas tienen lo que llaman brotes dentales, que tienen el potencial de convertirse en un nuevo diente, pero que finalmente los brotes no se desarrollan, se atrofian y después desaparecen. Justamente este fármaco podría inhibir la proteína que suprime el crecimiento de esos brotes, actuando y estimulando su crecimiento. En 2018 el equipo administró el fármaco a hurones que tienen dientes de leche y permanentes muy similares a los de los humanos y les crecieron justamente dientes nuevos. El equipo planea realizar un ensayo clínico a partir de 2025 en niños de entre 2 y 6 años con anodoncia, es decir, que nacen sin algunos o todos los dientes permanentes. También hay esperanzas de utilizar el medicamento en el futuro para adultos que han perdido dientes debido a caries, por ejemplo. Esperamos que el fármaco sirva como clave para resolver todos estos problemas. Aclaran desde la empresa que, como digo, cuenta con una inversión muy importante de la Universidad de Kioto. ¿Quién no quiere tener dientes nuevos, no? Bueno, vamos a la parte de suspenso, de terror, de cuentos de terror. Hay muchas cosas para contar, hay muchas cosas que ocurren en la vida de cada persona. A algunos les suceden cosas paranormales, otros tienen la suerte de que no le pasa absolutamente nada. Pero hay otros que viven con eso. No solamente paranormal, también entra la parte de que te puede estar persiguiendo algún extraterrestre, qué sé yo. Son todas cosas paranormales. El mundo está lleno de misterios y nosotros te los vamos contando. Sobre todo la parte esta que vamos a escuchar ahora es el tema de un perfume, cuando a veces sentimos una presunción de que algo va a pasar, de que algo va a ocurrir. En este caso es el sentir un perfume, pero hay muchas otras cosas para darse cuenta de que algo en tu familia va a cambiar. Buenas noches por teléfono. ¿Quién habla? Hola. Sí, hola, Roxana. ¿Qué tal, Roxana? De Córdoba. De Córdoba. Bien. Bienvenida, te escuchamos. Sí. Quería contarte algo que me pasó ya hace bastante tiempo. Uh-huh. Hace unos más de 20 años ya. Yo tenía a mi hija internada, mi hija chiquitita, con un problema, con una parálisis cerebral, bueno, con muchas complicaciones. Y estaba en terapia muy grave, ya nos habían dicho los médicos que no había mucho por hacer. Y bueno, el médico me dice que me fuera a mi casa porque cualquier cosa ellos me llamaban, porque estaba en terapia, no podía quedarme con ella. Así que me voy a mi casa, a la casa de una tía en realidad que yo estaba parando, y a las 10 de la noche me llaman que fuera, que le había dado un paro cardiorrespiratorio. Entonces cuando me lleva mi tía y mi tío, me llevan en su auto, yo sentí en el auto un perfume, un perfume de bebé que yo le ponía siempre a ella. Cada vez que entraba a la terapia le ponía crema, le ponía perfume, y era ese perfume el que yo sentía. Y cuando llego al hospital me dicen que bueno, que ella ya no estaba, ya había partido, y me quedo con mi tía en el hospital. Mi tío se va a la casa, se vuelve. Y entonces, bueno, después nos dicen, mira, dice, no vale la pena que te quedes a la noche, porque encima había sido de noche. Vení mañana y así ya hacemos todos los trámites y te la podés llevar. Entonces, bueno, nosotros nos tomamos un taxi con mi tía. Cuando subimos al taxi para irnos a la casa de ella, vuelvo a sentir ese mismo perfume. Y bueno, yo miraba para todos lados y digo, no hay nada.
no hay nada que tenga ese perfume. Y entonces yo en ese momento dije, bueno, mi hija me salió a buscar. No encontré explicación para eso, porque en realidad no había nada de perfume en ningún lado y era el perfume de ella que yo sentía en ese momento. Qué fuerte, Dios mío. Y sí, perdón, te voy a repreguntar, porque sí. ¿eso te dio paz? Sí, en un primer momento como que no entendía qué estaba pasando. Después sí, después me di cuenta que es como que, o sea, yo lo presenté así, que como que ella me salió a buscar, a avisarme que se estaba yendo. Es lo que yo sentí, ¿no? Y después pasó bastante tiempo, habrá pasado 1 año o 2, y en casa un día habíamos terminado de cenar con mi marido y mi hijo, y yo volví a sentir el perfume. Que yo digo, ¿alguno siente un perfume? ¿Uno de ustedes dos siente el perfume que yo sí estoy sintiendo? No, ellos me decían que no sentían nada, y bueno, yo sí lo podía sentir. Después no lo sentí más, nunca más lo sentí. Es impresionante lo que estás contando, porque va a generar seguramente, si me das la autorización, vamos a cortar tu historia para subirla a YouTube y a las redes, porque va a generar mucha identificación de tantas personas que han perdido un hijo y esperan la señal, ¿no? Esperan el mensaje desde el más allá. Exacto, sí. Sí, además, no fue mi primera hija que perdí, sino después, hace 5 años, perdí a mi hijo también. Upa. De la misma enfermedad, nada más que, bueno, él duró más tiempo, mucho tiempo más, y sucedió algo así, parecido, pero antes de que él se fuera. Él era muy compañero, muy amigo de una chica, de un matrimonio. Que ya después los chicos estos con el tiempo se separaron, bueno, pero ellos eran muy amigos, y la chica, la esposa, fallece en un accidente de tránsito. Pero mi hijo nunca dejó de nombrarle, la adoraba y la quería muchísimo, entonces nunca dejó de nombrarla. Y cuando estaba ya en sus últimos momentos, él me la nombra, me dice, mami, no, discúlpame, pero no voy a dar el nombre por las dudas que algún familiar esté escuchando. Mami dice, no me nombra la chica como esposa del muchacho. Le digo, bueno, hijo, le digo, pero ya está, le digo, ella está bien en el lugar en que está, él pudo rehacer su vida. Sí, está bien, me dice. Al ratito él se pone mal y lo llevan a terapia. Cuando pasa que lo preparan todo en terapia, nos dejan pasar a verlo, a mí y a mi esposo, y él me vuelve a repetir lo mismo. Mami, la chica del chico, yo interpreté como que, bueno, es ella que lo vino a buscar, que lo viene a buscar. Y a los 2 días él fallece también. Entonces es como que yo digo, bueno, lo vino a buscar un ángel que lo quería. Che, impresionante tus historias. Te queremos abrazar todos los que hacemos Trasnoche Paranormal y agradecerte la valentía, porque sabes que dentro del dolor, lo mejor que nos puede pasar cuando algo nos duele, como una pérdida, es explicarle al otro o ayudarlo al otro a transitarlo cuando le toque. A todos nos pasan cosas parecidas, ¿viste? Y el dolor es la que todo el mundo quiere evitar. Pero cuando uno sufre el dolor, lo productivo es que podés acompañar a otros, ¿no? Y podés ayudarlos a que duela menos, o por lo menos a contenerse. Gracias, Roxana, por tu historia. No, por favor, un beso grande. Me encanta escucharlos, por eso quería contar un poco, y justamente para alguien que lo esté pasando también, aliviar un poco. Sé que el dolor de un hijo, de la pérdida de un hijo, no pasa nunca, pero bueno, por lo menos alivian un poquito el alma. Gracias, te mandamos un beso enorme. Un abrazo, gracias. Chao. Son historias
reales, contadas por sus protagonistas en primera persona. La leyenda del duende. Hace muchos años, en un pueblo escondido entre montes y árboles, vivía Pedro, un campesino humilde que dedicaba su vida al trabajo de la tierra. Con él estaba su padre, don Tomás, un hombre anciano y sabio que aún conservaba la fuerza suficiente para acompañarlo en algunos mandados y aconsejarlo con la experiencia de los años. En aquella misma casa también vivía Mariana, la hija de Pedro, una joven de 15 años tan hermosa y radiante como lo había sido su madre en vida. La muchacha había quedado sin madre desde pequeña, pues la mujer había fallecido tiempo atrás. Desde entonces, Pedro se encargó de criarla con todo el amor y cuidado posibles. Para él, Mariana era su tesoro más preciado, la razón de su esfuerzo diario en el campo. Don Tomás, por su parte, veía en ella no solo el reflejo de su difunta nuera, sino también la esperanza de la familia, y la observaba crecer con orgullo, aunque en su interior lo acompañaba un presentimiento silencioso que nunca confesaba. Mariana era la alegría de la casa. Su padre Pedro y su abuelo don Tomás habían dedicado su vida a cuidarla. Pedro trabajaba sin descanso en la milpa, sembrando maíz y cuidando los animales, mientras Mariana lo ayudaba en todo lo que podía. Ordeñaba las vacas, recogía leña y mantenía la casa limpia. También seguía asistiendo al colegio, y aunque los estudios la mantenían ocupada, siempre regresaba a casa con una sonrisa para acompañar a su padre y su abuelo en lo que necesitaran. Todo comenzó una tarde en que Mariana regresaba de la escuela con sus libros bajo el brazo. El camino era el mismo de siempre, pero esa vez algo cambió. Escuchó un silbido corto, suave, que parecía seguir sus pasos. Se detuvo, creyendo que alguno de los niños del pueblo la estaba siguiendo para asustarla, pero no vio a nadie. Reanudó el paso y el silbido volvió más largo, como imitando su respiración. Mariana aceleró el paso hasta llegar a casa, donde encontró a su padre descargando leña. «Papá», dijo con voz nerviosa, «en el camino me silbaron, pero no había nadie». Pedro la miró con ternura, queriendo tranquilizarla. «Seguro eran muchachos jugando entre los árboles. Tú no les hagas caso, hija». Ella asintió, aunque por dentro no estaba convencida. La tarde siguiente, al volver del río con un balde de agua, lo sintió otra vez. Esta vez no fue solo el silbido, era una sensación de ser observada. Sus pasos resonaban en la vereda, y de pronto el viento arrastró un sombrero viejo que rodó hasta detenerse a sus pies. Era pequeño, como para un hombre de baja estatura, y estaba gastado, lleno de polvo y tierra seca. Mariana lo observó unos segundos, indecisa, y luego lo dejó allí, dejando que el viento lo arrastrara hasta perderse en la maleza. Aquella noche, en la mesa, Mariana se atrevió a contárselo a su abuelo. «Hoy volvió a pasar, abuelo. Sentí que alguien me miraba, y apareció un sombrero viejo justo frente a mí». Don Tomás la escuchó con atención. Sus arrugas se marcaron más mientras fruncía el ceño. «Hay cosas que no deben recogerse, hija», dijo con voz baja. Pedro, que acababa de dejar su plato sobre la mesa, intervino. «No llenes la cabeza de Mariana con supersticiones, papá. Eso solo asusta a los muchachos». Mariana no insistió, pero al mirarlo, notó que el anciano no la había perdido de vista ni un instante, como si buscara señales de algo que no se atrevía a nombrar. Con el paso de los días, los rumores comenzaron a recorrer el pueblo.
Unos niños contaban que un hombrecito les había hecho señas desde la orilla del camino, invitándolos a jugar. Una mujer aseguró que había visto una sombra pequeña rondando su patio al caer la tarde. Nadie quería hablar mucho del tema, pero poco a poco las historias crecían y llegaban a oídos de todos. Una mañana, Mariana fue a la tienda del pueblo por unos víveres. Mientras esperaba su turno, escuchó a dos vecinas conversando en voz baja. Mi hijo me dijo que lo vio. Decía que tenía botas viejas y un sombrero grande. El mío también. Dice que lo llamó por su nombre. Mariana se estremeció y apretó el canasto contra el pecho. No dijo nada, pero al volver a casa lo comentó con su abuelo. Ya no soy solo yo, abuelo. Todos lo escuchan o lo ven. Don Tomás guardó silencio un momento antes de responder. A veces, las historias que parecen de niños no lo son tanto. La inquietud fue creciendo. Una tarde, desde el corredor, don Tomás escuchó a un par de niños hablar a escondidas mientras jugaban con una pelota de trapo. Te juro que me dijo que lo siguiera. ¿Y qué hiciste? Corrí. Mi mamá me dijo que si lo volvía a ver, no le hablara nunca. El anciano sintió que un frío le recorría la espalda. No dijo nada en voz alta, pero en su interior reconoció las palabras que había oído en su juventud. Advertencias sobre seres que rondaban los caminos al caer la tarde. Miró hacia el monte, donde el sol comenzaba a ocultarse, y su expresión se volvió grave. Esa noche, mientras Pedro y Mariana conversaban en la cocina, don Tomás permaneció en silencio, sentado en su silla. Mariana lo notó ausente, con la mirada fija en un punto lejano. ¿Qué piensa, abuelo?, preguntó ella suavemente. El anciano parpadeó y sonrió apenas, fingiendo tranquilidad. Nada, hija, solo recuerdos. Pero en su mente, los rumores de los niños y el sombrero viejo que Mariana había encontrado se mezclaban con viejas historias que él nunca había querido contar. Y aunque no lo decía, en el fondo sabía que algo se estaba acercando al pueblo, algo que no era de este mundo. Un día, Pedro y don Tomás se alistaban para ir al pueblo cercano a resolver un asunto. Antes de salir, Pedro se detuvo en la puerta y miró a su hija con ternura, como solía hacerlo. Hija, tu abuelo y yo tenemos que ir a hacer unos mandados. No tardaremos, pero volveremos cuando ya esté cayendo la noche. Quédate tranquila, cierra bien la puerta y no salgas del patio. En cuanto regresemos, cenamos juntos, dijo con una sonrisa cansada. Mariana asintió obediente y se quedó en casa. Al principio trató de distraerse repasando sus cuadernos, pero a medida que el sol descendía tras los cerros, el silencio se volvió más pesado. Afuera, los grillos cantaban y el viento sacudía las ramas con un sonido inquietante. Su padre y su abuelo aún no regresaban, y la soledad empezó a pesarle. Con el corazón acelerado, salió al patio para mirar hacia el camino, con la esperanza de verlos volver. Fue entonces cuando lo vio. Entre las sombras del monte, apareció una figura pequeña. Llevaba un sombrero grande que casi le cubría el rostro, botas rotas y ropa vieja. Sus ojos brillaban en la penumbra, fijos en ella. Silbaba con un sonido extraño, hipnótico, y con voz suave la llamaba, invitándola a seguirlo hacia la oscuridad del monte. Ven, acompáñame, susurró. Mariana dio un paso hacia adelante, como hipnotizada. Sus pies parecían moverse solos, siguiendo aquel silbido que se colaba en su mente como un eco. Esa misma noche,
Mientras Pedro y don Tomás regresaban del pueblo, un niño vecino corrió hacia ellos con el rostro pálido. Don Pedro balbuceó. Vi a su hija. Al atardecer salió al patio. Y luego apareció un niño extraño, chiquito, con sombrero grande. La invitó a jugar y ella se fue con él hacia el monte. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Don Tomás, al escuchar, comprendió de inmediato. «Ese no es un niño», dijo con voz grave. «Es el duende». Sin perder tiempo, Pedro corrió desesperado hacia el monte, mientras el anciano le gritaba: «Si lo escuchas silbar, muérdete el dedo meñique. Si lo ves, voltea tu ropa al revés y no le hables jamás». La noche se llenó de ecos y silbidos. Entre los árboles, Pedro alcanzó a ver a Mariana caminando con los ojos perdidos, siguiendo aquella figura pequeña que reía con un eco hueco y siniestro. «Hija, no lo sigas», gritó Pedro, pero ella no parecía escucharlo. Cada paso la llevaba más profundo en la oscuridad. El duende se giró. Bajo el ala del sombrero, unos ojos brillantes se clavaron en Pedro. El aire se volvió frío y un silbido largo se extendió por los cerros, como si la montaña misma respirara. Pedro, recordando las palabras de su padre, se mordió el dedo meñique con fuerza y al mismo tiempo volteó su camisa al revés. El eco del silbido se quebró un instante. Aprovechó para correr hacia Mariana, la tomó de los hombros y la sacudió. «Mariana, despierta. Soy yo, tu padre». Ella pestañeó, como despertando de un sueño profundo. Al ver a su padre, rompió en llanto y se abrazó a él. El duende lanzó una risa corta y burlona antes de desvanecerse entre las sombras, dejando solo el eco de sus botas gastadas alejándose en el monte. De regreso en la casa, don Tomás los esperaba en el corredor, con el rostro grave. Observó a su nieta entre los brazos de su hijo y suspiró aliviado. La muchacha estaba pálida y temblorosa, pero a salvo. Se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Tranquilos». El duende no logró cerrar su hechizo. Intentó atraparla, pero el encanto quedó incompleto. Eso fue lo que quiso, pero no pudo llevársela. Pedro abrazó con fuerza a su hija, prometiendo no volver a dejarla sola al caer la tarde. Mariana lloró un poco, pero luego sonrió débilmente, recuperando la calma. Esa noche la familia cenó unida, y poco a poco la casa volvió a llenarse de paz. Desde entonces, se dice que en los pueblos aparece el duende, un ser pequeño con sombrero grande, ropa vieja y botas gastadas, que vive en cuevas escondidas entre cerros y montes, y que sale cuando cae la tarde buscando compañía. Algunos lo han visto rondar los patios de las casas. Otros aseguran haberlo encontrado en caminos solitarios donde hay mujeres jóvenes o niños jugando. Se dice que el duende tiene obsesión por las mujeres hermosas, las sigue y si están solas, intenta llevárselas a su cueva. Hay quienes dicen que logra hechizarlas y que, al regresar, ya no son las mismas. A los niños les ofrece jugar, pero si aceptan, se pierden. Los mayores advierten que si escuchas su silbido, debes morderte el dedo meñique o voltear la ropa al revés para ahuyentarlo. Y si ves una figura pequeña observándote entre los árboles, no le hables, no lo sigas, porque si es el duende, ya no te dejará ir. Esto del duende me parece que es el bombero. Petizo, sombrero, vestido como pobre. Se me hace que es el bombero.
Aunque el silbido, una vez uno de mis tíos, en épocas así como ahora que se viene la Semana Santa, no me acuerdo si era Semana Santa o el Día de los Muertos, uno de esos 2 días era frente a un complejo de caños que teníamos nosotros en el barrio, ya que no contábamos con agua corriente, teníamos que ir hasta ahí a buscar agua, cuando estaba abierto obviamente. Él pasó por ahí y dice que le silbaron. Eso fue lo que le contó a mi madre. Y el silbido era como que estaba muy lejano. Y según cuenta la leyenda de algunas personas ya entrada en edad, dicen que cuando silba de lejos es porque el ánima, o sea, el espíritu está cerca. Y él no creía en ese tipo de cosas. Entonces se burló y comenzó a remedar el silbido que había recibido en ese momento, en esa oportunidad. Y luego le pegó un silbido que dice que le hizo temblar hasta el último hueso de su cuerpo. Disparó como si fuese un caballo desbocado hasta llegar a la casa de mi madre, que estaba prácticamente a unas cuantas casas, y le contó. Muy asustado, por supuesto, no se atrevió a salir más hasta el día siguiente. Bueno, ese tío tuvo esa feísima experiencia. No fue un duende, pero sí, estoy más que seguro, como dijo mi madre, era un espíritu. Esta historia me la contaron en mi familia desde siempre. Le pasó a mi abuelo, un chaqueño de esos bien de campo. Cuenta él que durante su juventud se fue a trabajar a una finca en la provincia de Salta. No era raro en esa época que los peones se fueran por semanas a trabajar lejos de su casa. Así que él se llevó a unos cuantos muchachos para dar una mano. El campo era grande y bastante apartado. No había mucho más que monte, pasto alto y alguna que otra construcción vieja. Para pasar las noches, el dueño les había dado permiso para dormir abajo de un tinglado, una especie de galpón abierto, con techo de chapa. Ahí armaron unas camas improvisadas, con lo poco que había. Nada de lujo, unos colchones finitos, mantas y a aguantar el calor de la noche. La primera noche, como para darles la bienvenida, se largó una tormenta tremenda. Primero arrancó el viento fuerte, lluvia que golpeaba con fuerza las chapas, truenos que retumbaban en el suelo. Todo estaba a oscuras. En ese contexto uno espera escuchar ruidos de ramas, de cosas que se vuelan, pero lo que pasó después fue diferente. En un momento de la noche, justo al lado donde ellos estaban acostados, dentro del mismo tinglado, empezaron a sonar golpes. No era cualquier golpe igual. Eran golpes metálicos, muy fuertes, como si alguien estuviera golpeando barras de hierro entre sí, con una fuerza impresionante. Era un sonido seco, repetitivo, imposible de confundir con algo causado por la lluvia o el viento. Los peones, amigos de mi abuelo, se miraban entre sí sin decir mucho, pero todos estaban igual de asustados. No había nadie más ahí, y la tormenta no explicaba esos golpes tan claros, tan constantes. Era evidente que había algo haciendo esos ruidos. Mi abuelo, que no era de asustarse fácil, pero tampoco era tonto, y entendía bastante del folclore de campo, entendió que ahí no había algo de este mundo. Sin siquiera levantarse, mi abuelo levantó la voz y habló al aire. Dijo algo así como: «Nosotros no venimos a tocar nada que no sea nuestro. Mañana terminamos el trabajo y nos vamos. No queremos problemas». Apenas terminó de decir eso, los golpes se detuvieron. De un momento a otro, el silencio volvió al pequeño galponcito, y aunque la tormenta seguía afuera, adentro del tinglado no se escuchó ni un ruido, ni uno más durante toda la noche. Al día siguiente, con el sol ya afuera y todo más tranquilo,
el dueño del campo se hizo presente. Como si fuera algo sabido, les preguntó si habían tenido una noche movida. Mi abuelo le contó lo que había pasado, sin muchos detalles, y fue entonces cuando el dueño se rió y les explicó que esas cosas ya habían pasado antes. Les señaló un árbol grande. Los 3 peones miraron a un rinconcito que había, que estaba a pocos metros del tinglado. El dueño les dijo que ahí estaba enterrado un nene, un chico que había muerto muy joven, y que, desde entonces, de vez en cuando, se hacían presentes ruidos raros, sobre todo cuando llegaba gente desconocida a trabajar la tierra. Después de eso, terminaron su trabajo, como estaba previsto, sin más episodios raros. Pero la historia quedó en la familia, y aunque pasaron ya muchos años, cada vez que se hablaba de las cosas que no se pueden explicar, alguien terminaba recordando aquella noche en el tinglado de Salta. Soy de Río Cuarto, Córdoba, y en mi familia, la casa siempre fue algo habitual. Cuando era chico, gran parte de mis parientes se dedicaban a eso de manera regular. Así que era normal que cada tanto se organizara una salida al campo. Esta historia ocurrió cuando yo tenía 8 años. Una noche se nos dio por salir de casa al campo de un cliente de mi papá. Era una zona bastante despoblada, cerca del límite con San Luis. Éramos un grupo chico, pero bien armado. Mi papá, mi abuelo, que tenía años de experiencia cazando, mi primo y mi tío, que además era policía de la provincia, algo importante más adelante. Y bueno, después estaba yo. La jornada empezó bien. Arrancamos al atardecer y enseguida tuvimos buena racha. El campo estaba lleno de liebres, perdices e incluso algún jabalí. Todo pintaba para ser una noche de esas que después se recuerdan con orgullo. Pero alrededor de la medianoche, algo cambió de manera repentina. Todos los animales desaparecieron, literalmente. De un momento a otro, el campo quedó vacío. Ni un ruido, ni un movimiento. Pero la verdad, lo más llamativo era la reacción de nuestro perro, un animal de cacería que conocía ese entorno mejor que nadie. Sin razón aparente, se fue directo a la camioneta y no quiso salir más. Estaba bastante asustado, cosa que jamás habíamos visto. A pesar de todo, seguimos recorriendo el campo. Nos pasamos unas 3 horas dando vueltas, buscando alguna explicación, pero no vimos absolutamente nada. Era como si el campo se hubiera vaciado de vida. No era normal. En días anteriores, esa misma zona estaba llena de actividad. En ese punto, mi abuelo, con toda su experiencia, dijo que era mejor cortar por lo sano y volver a casa. Nadie le discutió realmente la decisión. Hasta ahí parecía simplemente una noche rara, pero al día siguiente la situación tomó otro color. Al mediodía del día siguiente, pusimos el canal local de las noticias. Salió la información de que un policía rural de la zona había sido encontrado en estado de shock, muy cerca donde nosotros habíamos estado cazando esa noche. La noticia decía que había tenido un accidente con su patrulla. Sin embargo, lo más llamativo fue la declaración del propio policía. Él aseguraba que no había sido un accidente, sino que había sido secuestrado por un ovni. Por supuesto, la noticia corrió rápido y mucha gente se rió de él. Pero cuando vimos eso con mi viejo, enseguida nos miramos, sabiendo que algo raro tenía que haber pasado la noche anterior. Más tarde, cuando nos juntamos con mi tío, el que era policía, la charla fue inevitable, pero nos dijo algo que nos hizo atar los cabos enseguida a mi papá y a mí. Mira, yo trabajé con el sargento fulanito y es un buen tipo, no es de andar diciendo pavadas. Ahí fue cuando la cosa tomó otra dimensión. Lo que había parecido solamente una noche rara, con animales ausentes y un perro medio asustado, pasó a tener un peso distinto. No dijimos mucho más, pero en el fondo,
Todos sabíamos que esa noche en el campo había pasado algo que no era normal. Esto que voy a contar pasó hace muchos años ya, pero todavía lo recuerdo con muchísima claridad. Era pleno verano y estábamos, como casi todos los años, pasando unos días en un campo de Bolívar, que pertenecía a unos tíos nuestros. Yo tenía 10 en ese momento y mi hermano 14. Era algo muy común para nosotros ir a ese campo en las vacaciones, y entre las cosas que más nos gustaba hacer ahí era salir a andar a caballo. Era una forma de matar el tiempo, pero también de sentirnos un poco libres, lejos de la ciudad. Ese día en particular, ya pasada la hora del almuerzo, decidimos salir a dar una vuelta. Serían como las 2 de la tarde. El calor era insoportable, de esos que te aplastan. Aún así, estábamos acostumbrados, así que no nos importó mucho. Al principio todo era como siempre: el ruido de los grillos, los pájaros, algún que otro bicho se cruzaba. Incluso el viento, aunque leve, movía las hojas y mantenía vivo ese fondo de sonidos de campo que uno da por sentado. Pero en un momento y de golpe, todos esos ruidos desaparecieron repentinamente. Fue algo muy surreal. Se hizo un silencio absoluto, en medio del campo, algo que no era normal. No era ese silencio natural de cuando baja el sol, sino algo más denso, un silencio tan profundo que hasta mi respirar podía notar. Mi hermano me miró y no hizo falta decir nada. Los dos sentíamos lo mismo. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando empezó. En medio de ese silencio absoluto, se empezaron a escuchar silbidos, y no uno suelto, sino varios, como si vinieran de diferentes direcciones, uno atrás del otro. Lo que más nos asustó fue que no parecían de ningún animal. Eran silbidos que claramente eran humanos. ¿Se entiende a lo que me refiero? No era un ave, no era un viento raro, era alguien silbando a propósito. Nos miramos de nuevo, esta vez con los ojos bien abiertos. Estábamos realmente espantados. No sabíamos qué hacer. No había señal de persona cerca ni algún motivo para que alguien estuviera silbando en ese lugar, a esa hora y de esa manera, en medio de la nada. No era un silbido alegre ni casual, sino uno que parecía estar hecho a propósito para que alguien lo escuche. Éramos chicos, así que la única reacción que se nos ocurrió a mi hermano y a mí, cagados hasta las patas, fue ponernos a rezar. Nos pusimos a rezar fuerte, no nos importó si nos escuchaban. Apenas empezamos, en medio de esa tensión, se escuchó una carcajada burlona, claramente dirigida a nosotros. Y después de eso, como si nada hubiera pasado, todos los sonidos del campo volvieron de a poco. Los pájaros, los grillos, el mismo viento, todo volvió a la normalidad. Obviamente que no nos quedamos a ver qué era. Nos dimos media vuelta y volvimos a la casa del campo, lo más rápido que pudimos. Cuando se lo contamos a nuestros tíos, ellos trataron de tranquilizarnos. Nos dijeron que seguramente había sido algún animal o el viento, pero nosotros sabíamos bien que lo que habíamos escuchado no era nada de eso. Y hasta el día de hoy sigo creyendo que eso no fue algo natural. Así llegamos al final de esto que es relato. Estuve escuchando, me gustaron las historias de esta noche, estuvo muy bueno. Noches de silbidos. Me llamo Amado Antonio y te espero el próximo domingo de 22 a 24 horas. Otra cosita. Acabo de ver a los chicos, a los ángeles del puente, vigilando como siempre. Nos vemos. Hasta el domingo que viene.